Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un contenido muy interesante. En esta ocasión, en la entrevista central, tendremos a la especialista en asesoría fiscal, la señora Catherine Quiroz. Con ella estaremos viendo el mundo de los impuestos, hablando de emprendimiento y otros temas más que pueden ser del interés de todos ustedes. Además, en lo que tiene que ver con el análisis, estaremos hablando de las elecciones más recientes en Estados Unidos y de la victoria de Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York. Así que quédese en sintonía con este programa y con este canal de Conociendo Otras Fronteras. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Hola amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras. El análisis de esta semana nos lleva a tener que revisar los resultados electorales en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Estas elecciones tenían sus ojos centrados específicamente en la ciudad financiera de Estados Unidos. Estamos hablando de Nueva York. Las elecciones a la alcaldía tenían un contrapeso importante. Y cuando le hablo que ese contrapeso importante, nos estamos refiriendo al gran debate si se iba a imponer un joven musulmán, pero además de musulmán socialista, por encima de figuras tan importantes y de hecho de figuras que representan el poder económico no solamente en Nueva York, sino en Estados Unidos, como el caso de Andrew Cuomo, quien es gobernador de Nueva York, pero además de eso, una figura que después de haber salido derrotado en las elecciones internas, en las primarias internas del Partido Demócrata, decidió participar de manera independiente para la alcaldía de Nueva York. Y además de eso, independientemente de que sus orígenes son demócratas, recibió directamente el apoyo también del presidente Donald Trump. Ante los ojos de todo el mundo, era difícil comprender que un joven sin mucha experiencia política, pero además con apenas 34 años, y que dentro de todos estos elementos que estamos citando, tiene dos aspectos que pesan bastante dentro de la sociedad norteamericana, y es que es musulmán a nivel de sus creencias religiosas, y que aparte de todo esto, sus ideas son socialistas. Estos elementos comenzaron a generar toda una revolución en Estados Unidos de si podría pasar Zohran Mamdani o definitivamente el poder económico y esa visión conservadora de muchos grupos a lo interno de Estados Unidos iba a terminar imponiéndose en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Lo que sucedió definitivamente que se convirtió en una sorpresa para muchos muy agradable, específicamente para los grupos más progresistas de la ciudad de Nueva York, para los migrantes, que de igual forma sintieron un respaldo importante en el discurso de Mamdani, pero también para aquellos ciudadanos neoyorquinos que de una manera u otra han estado siempre esperando políticas sociales que estén más enfocadas en responder a sus necesidades y colaborar y ayudarle a recuperar su poder adquisitivo. Y ese fue parte del discurso que promovió Zohran Mamdani, quien dentro de sus elementos más notorios como parte de su campaña se enfocó en señalar que primero estaría tratando de generar
facilidades a través de un transporte público gratuito, que ayudaría a crear guarderías que fueran universales, donde todos, ya sean los de clase media, clase baja o clase alta, tengan la posibilidad de encontrar un espacio donde dejar a sus hijos que económicamente no les represente un hoyo dentro de sus pocos recursos que obtienen a través de sus salarios. El otro aspecto importante que señaló fue la congelación de los alquileres. Eso es muy importante para poder entender un poco el contexto. La ciudad de Nueva York se ha caracterizado por ser una de las ciudades más caras del mundo, donde los alquileres oscilan por encima de los $4,000 como promedio comparado a otras ciudades de Estados Unidos, lo que ha conllevado que muchísimos latinos y personas de escasos recursos tengan que irse de ciudad, trasladarse a otras ciudades para poder sobrevivir ante el peso económico que hoy en día se vive en Estados Unidos y sobre todo el gran peso que tiene los alquileres para las personas de escasos recursos. El otro aspecto importante que ha señalado es el respeto para los derechos de las personas LGBT, para el colectivo LGBT, pero el otro elemento importante a citar, que fue uno de los aspectos que a mi modo de ver tuvo un peso importante en que estas elecciones terminaran beneficiando a Mamdani, y es que señaló que Nueva York seguirá siendo un santuario, un espacio de protección para los migrantes. ¿Y qué significa esto, señores, en un contexto de una ciudad tan multicultural como Nueva York? Significa que esa población que de una manera u otra tiene una gran dependencia de familiares que son migrantes, que no cuentan con la debida regularidad desde el punto de vista de sus documentos, lo iba a llevar a tener que pensar, me voy por un señor Cuomo que ha sido cuestionado y criticado por diferentes aspectos que lo llevó a tener que renunciar de la gobernación de Nueva York, y que además es una figura que está siendo respaldada por Donald Trump, quien tiene una campaña y además de eso ha llevado acciones que han sido extremadamente radicales hasta el punto de que no hay latino que encuentren en la calle o en sus propios centros de trabajo que no terminen siendo deportados. O me voy con este joven musulmán, pero que me está prometiendo que va a tratar de llevar a cabo acciones que permitan proteger a los migrantes que son mi familia y que hoy están aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, esto a final de la jornada generó un peso importante que cambió, si se quiere, la visión del electorado, que es bueno señalar que ese electorado latino en el año pasado, en las elecciones donde Donald Trump salió electo, una gran parte de ese electorado latino votó por Donald Trump. Y vamos a verlo en su respectivo contexto. Cualquiera diría que votaron los latinos por Donald Trump. Sí, votaron por Donald Trump en las elecciones pasadas. Una gran parte importante del voto latino se dividió entre demócratas y republicanos. De acuerdo a las encuestas que se realizan de boca de urna, el año pasado, cuando se valoraron hacia dónde se condujo el voto latino, un 51% del voto terminó favoreciendo a Kamala Harris, la candidata a la presidencia del Partido Demócrata. Pero un 47% de ese voto latino decidió favorecer al candidato republicano que hoy ostenta el cargo de presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de Donald Trump. Para muchos, incluso, fue la mayor cantidad de voto latino en la historia del Partido Republicano. Solo se compara con una aproximación del año 1976 y señalar que en aquel entonces el voto latino no tenía un peso tan importante dentro del espectro electoral de Estados Unidos. Hoy sí tiene un peso importante. Estamos hablando de más de 36 millones de latinos que tienen derecho al voto. Esto representa casi un 15% del padrón electoral de Estados Unidos, lo que significa que cualquier elección puede ser cambiada, sus tendencias, por ese voto latinoamericano. ¿Y qué ha sucedido hoy? Que conciencialmente una ciudad que es tan multicultural, donde el peso latino es bastante grande y considerable, esa masa latina decidió salir a votar en masa en favor del candidato demócrata Zohran Mamdani. Y esto fue lo que
se tradujo en unas elecciones que favorecieron directamente al candidato socialista con un voto que osciló casi en un 51% por encima de su contrincante más cercano, que en este caso fue Cuomo. Pero las elecciones solamente golpearon al Partido Republicano en Nueva York. No, también ese mismo aspecto se vio referido en que perdieron la gobernación de New Jersey, perdieron la gobernación de Virginia, así como también perdieron la decisión de la propuesta 50 que se estaba presentando en el estado de California, que con ellos los demócratas logran incrementar la cantidad de distritos electorales en California, lo que ayudará definitivamente a poder crecer mucho más a los demócratas con mira a las elecciones de medio término que se ejecutarán en el año 2026, pero también mirando hacia las elecciones presidenciales que estarían apuntando en el año 2028. Es decir, desde el punto de vista electoral, para los demócratas fue una victoria contundente que levanta la moral de los militantes de este partido que habían sido golpeados a menos de un año por una derrota contundente del Partido Republicano llevando a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que además de todo esto tenemos que señalar que ayuda a comenzar a mirar hacia dónde definitivamente el Partido Demócrata tiene que empujarse. Una de las cosas que hizo que los demócratas pelearan las elecciones en el 2024 fue cómo ellos comenzaron a cambiar su visión, que estaba siempre inclinada a favorecer a los grupos más vulnerables, a las personas con menos posibilidades, y a tener una visión mucho más progresista y tratar siempre de atacar directamente a los que más pueden, a convertirse en un partido con una línea muy parecida, quizás diríamos que igual a la que tenían los republicanos, de que apuntalaban a siempre colaborar y fortalecer a los grupos económicos de Estados Unidos. Esa visión demócrata que tuvo encabezada directamente por el expresidente Joe Biden fue lo que a final de la jornada cambió la balanza, y buscando una mejoría económica, que todas las encuestas en Estados Unidos decían que la mayor preocupación que tenían los estadounidenses era el rumbo que llevaba la economía y que habían perdido su capacidad de consumo. Y esto fue lo que hizo que el discurso de Donald Trump calara dentro del imaginario del estadounidense, diciéndole que primero él iba a tratar de mantener el mundo en paz. Su principal discurso, que no solamente era alentador para los estadounidenses, sino también para el mundo, porque estamos frente a conflictos permanentes y a un deseo de la administración Biden de generar una confrontación directa contra Rusia que podía desencadenar en una tercera guerra mundial. Y esa visión de Trump de decir que él, a pocos días de ganar las elecciones, él iba a generar un acuerdo entre Ucrania y Rusia para tratar de llevar la paz, así como también buscar la paz en Medio Oriente. El segundo elemento que también ayudó a que Donald Trump se pudiera posicionar en la Casa Blanca fue cuando refería que Estados Unidos iba a volver a ser una nación fuerte, que la economía iba a volver a florecer y que la mayoría de las empresas que estaban fuera del país iban a volver a instalarse en Estados Unidos para generar más empleo y para garantizar la estabilidad de todos los estadounidenses. Nada de esto, en lo que va de año, ha podido realmente organizarse y ha comenzado a suceder como realmente el pueblo estadounidense estaba esperando. Y esto por múltiples razones que nos llevan a entender por qué la derrota del Partido Republicano en estas elecciones a estas elecciones estatales. Y está apuntalado que primero, la economía no ha logrado mejorar. Sigue una tasa de inflación muy alta, sigue habiendo un desempleo bastante considerable, un 4.3 de desempleo, que eso para Estados Unidos es muy alto, y de hecho está en el mismo nivel que lo dejaron los demócratas, que lo dejaron en 4.2, pero además también debemos de citar uno de los aspectos más contundentes, y ha sido su ataque directo a los migrantes, cómo no ha tenido políticas que puedan ser mediadoras o que traten de regular la situación que tienen los migrantes en Estados Unidos. Y esto es lo que ha repercutido en que los familiares de estos migrantes, que son ciudadanos norteamericanos, hayan decidido favorecer a los demócratas con su voto. Además, ese
deseo de generar contradicciones a nivel mundial, esos aranceles tan altos que han perjudicado directamente también a la economía norteamericana, que depende muy directo de las importaciones, sobre todo de países como China, donde el mercado estadounidense ha tenido históricamente la concentración de sus importaciones, porque parte del capital norteamericano se ha posicionado en China desde los años 70, y esta realidad no la puede cambiar Donald Trump en poco tiempo. Esto debe de hacerse de manera gradual, y es lo que él no ha comprendido y entendido, y eso es lo que ha desacelerado la economía norteamericana y ha generado toda la situación que hoy vive a nivel económico Estados Unidos. Es decir, que este voto que hoy reciben los demócratas, lo reciben por un aspecto meramente económico. Por eso, muchos expertos no se atreven a señalar de que esto pudiera repetirse en el año 2026, porque si los demócratas no cambian el discurso, si los demócratas no vuelven otra vez a recuperar las bases de su partido, que está enfocada específicamente en el sector trabajador, en los más necesitados, en los colectivos sociales de mujeres, jóvenes, que es el voto fuerte y contundente histórico del Partido Demócrata. Si eso no vuelve a recomponerse y los demócratas que están en la cúpula del partido no comprenden eso, posiblemente se duerman en los laureles y el exceso de confianza lo pueda llevar a que en el 2026 Donald Trump se pueda recuperar, recomponer directamente sus fuerzas a lo interno del Partido Republicano y le dé tremenda sorpresa al Partido Demócrata. Es decir, que lo que ha pasado en Nueva York y lo que ha pasado en otros estados como New Jersey y Virginia es el camino para que los demócratas comprendan que deben de volver a sus orígenes y que la visión no es seguir defendiendo a los que más pueden, sino todo lo contrario, tratar de aplicar políticas socialdemócratas, tratar de acercarse a los grupos de los trabajadores y tener una línea de ataque directo con las políticas migratorias que son el eje principal de este gobierno de Donald Trump, para que estos grupos hagan fila en favor de los demócratas y en las elecciones del 2026 el Partido Demócrata vuelva a tener el control total del Congreso. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Hoy en la entrevista central traemos a una especialista asesora en materia fiscal. Ella es contadora, es la querida y estimada profesional del área de la contabilidad. Estamos hablando de Catherine Quiroz. Con ella estaremos conversando sobre estos aspectos importantes que tienen que ver con los impuestos, con las formalidades de las empresas, hablando un poco de emprendimiento, que es una área también donde ella tiene mucha experiencia. Pero bueno, que sea ella que comience a contarnos un poquito en estos ámbitos que todos y todas anhelamos escuchar de parte de este especialista.
Bienvenida a su programa, señora Catherine. Muchas gracias, muy agradecida de la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y para hablar de un tema que está en auge ahora mismo, tomando en cuenta que la Cámara de Comercio nos acaba de decir que en solamente enero-septiembre de 2025 hay 25,000 nuevas empresas formales y que estamos experimentando una ola de crecimiento en todo lo que es el emprendimiento con el apoyo de muchas instituciones y de verdad estoy muy agradecida de poder agregar valor en un tema que está tan en crecimiento y en auge. Mire qué interesante, usted sabe que usted ha empezado dando una estadística muy alentadora para la sociedad dominicana y esto nos dice a nosotros que como sociedad estamos confiando en el sistema que tenemos y que además se han venido realizando aspectos importantes que permiten que la gente se motorice y se ponga en esta dinámica económica. Pero muchos otros que están en el mundo de los negocios o algunos creativos, personas jóvenes que quieren innovar, les gustaría conocer un poco más sobre esto del emprendimiento, cómo se construye un emprendimiento, cómo se puede iniciar un emprendimiento. Usted, que es la experta, que le pueda decir, sobre todo a todos estos jóvenes que ven nuestro programa. Ok, emprender básicamente es innovar una idea de negocios nueva. ¿Qué busca la persona cuando va a emprender? Lo importante es tú identificar algún tipo de necesidad que haya en un público específico y tú crear entonces la oportunidad o el producto o servicio que te va a suplir esa necesidad. Entonces ahí tú empiezas a mirar el mercado a donde vas, creas tu idea, empiezas a comercializarla, te apoyas muchísimo de las redes sociales que son elementales en este tiempo, el mercado digital, y entonces empiezas a hacer una marca y ahí ya tú estás empezando el proceso del emprendimiento. Cuando ya tú tienes una marca sólida, pasas a la etapa que tiene que ver con la formalización y ahí tienes una empresa formal. Pero es un camino paulatino donde tú vas creando una solución para suplir la necesidad de alguien o de un grupo en específico. Al final de la jornada, entonces, emprender es simplemente formalizar una idea que usted tiene o quizás algunas acciones puntuales que usted viene desarrollando y que de una manera u otra esto necesita que se le dé carácter, que puede estar dentro de lo que establece el marco legal para generar mayores niveles de ganancia. Pero usted ha mencionado algo importante y habló de la formalidad. Sé que existe un sistema que se llama Formalízate y es importante que a todos estos jóvenes o personas que están vinculadas en el mundo del emprendimiento puedan conocer de qué trata esto referido a Formalízate, cómo logramos hacerlo o cómo logramos acceder a este programa que me imagino desarrolla el gobierno dominicano. Bien, Formalízate es un portal donde el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES procuró tener como una forma de simplificar y unificar los procesos legales para que las personas puedan formar empresas. Está enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es muy práctico, es muy intuitivo, está funcionando desde 2013. Estaba muy poco conocido, creo que ha tomado auge en los últimos 5 o 8 años, pero desde 2013 teníamos esa herramienta. Y en esta es como que convergen todos los procesos que tienen que ver con las empresas estatales que rigen el área comercial. ONAPI, que es donde ya se registra el nombre comercial de una empresa, el registro mercantil en las cámaras de comercio, el registro nacional de contribuyentes en DGI, y también está el registro como empleador en la tesorería. O sea que es muy completo, simplifica y desde ahí la empresa ya sale completamente lista para operar. Es bastante intuitivo, como les digo, con simplemente tú tener la documentación legal tuya, el objetivo a dónde vas, o sea, tu empresa, la marca que quieres, cómo la quieres formar y tener un correo electrónico y ya todo se hace de manera muy digital, muy práctica, es muy fácil de usar. Y qué bueno que ellos nos pudieran dar una herramienta para simplificar, porque imagínate el proceso de estar en todas las instituciones, en particular haciendo cada una de estas cosas. Fíjense que usted ha mencionado que existe del año 2013, pero es exactamente hace 5 años que se ha comenzado a fortalecer esta página y que la gente ha comenzado a utilizarla con más frecuencia. Y algo interesante que usted menciona es que es de fácil acceso, porque en el mundo del emprendimiento tenemos personas de todos los niveles, personas muy preparadas, personas que quizás tienen poca formación académica, y tener un portal que sea de fácil acceso contribuye a que la gente pueda acceder y que pueda realmente disfrutar de esas facilidades que está dando el gobierno dominicano a través de este portal que usted menciona. Hay algo muy importante, y todo el que lleva un negocio, todo el que organiza una empresa, necesita llevar un registro contable.
y eso lo sabemos, aunque no seamos expertos en la materia, pero es importante siempre señalar por qué es tan importante tener un registro contable, por qué para las empresas eso es vital en su vida de utilidad y en el desenvolvimiento institucional para no generarse situaciones de impuestos fiscales. Bueno, sumamente importante porque si tú no tienes un registro claro de cuáles son tus operaciones, tú no tienes idea si tu operación está siendo rentable. Yo creo que eso es la base de todo negocio, es que tú lo quieres, ¿verdad?, trabajar para tú tener una rentabilidad que te pueda permitir vivir de ello. El punto de esto es que si tú tienes registro claro de tus ingresos, del gasto, de lo que te cuesta vender tu producto o servicio, y tener esa información a mano que te pueda de alguna manera fácil permitir tomar decisiones claves, cumplir con todo lo que tiene que ver con tus normativas tributarias y legales, tanto DGI como lo que tiene que ver con los empleados en TSS. Eso es clave para que tu empresa no tenga como ningún tipo de roce. Y todo esto te lleva a tu poder abrir un campo a un mercado mucho más amplio, formal, con una oportunidad inclusive de tu exportar tu producto o servicio. Y desde esa información contable tú puedes ir encaminando tu proyecto a que pueda tener un crecimiento y poder tener esa rentabilidad que tú estás esperando. Bueno, usted como experta en la materia, ¿qué les recomienda? Hay mucha gente que a veces le gusta utilizar esa contabilidad como a los tiempos viejos de los colmaderos, que lleva en un cuadernito, lleva papelito. ¿Eso qué usted les recomienda en términos profesionales? Que puedan acudir a un profesional, que puedan tener algún tipo de asesoría ya más directa. Eso es importante que usted lo pueda explicar sin ningún tipo de vamos a decir, de tabú, porque la gente tiene que conocer cómo funciona una empresa, y una empresa para que funcione bien necesita que realmente cada proceso esté llevado con la formalidad que amerita. Mira, depende también mucho de la etapa en la que tú estás en tu negocio. Cuando el negocio está iniciando, nosotros tenemos que tomar en cuenta de estamos desarrollando una idea. Tú quizás no has pasado a lo formal cuando inicias, pero sí es bueno que tomes el detalle de todo por escrito. El Excel nunca va a pasar de moda, es imposible, yo creo, pero tenemos ahora mismo una apertura enorme con la tecnología, muchas aplicaciones, inclusive en el teléfono, en la nube, que tú no tienes que pagar un costo demasiado alto, inclusive hay algunas aplicaciones gratuitas que te permiten tener esos registros. Ahora bien, cuando ya tú pasas a la etapa formal, sí es necesario que tú tengas una asesoría más directa de un contador, un especialista fiscal, para que tú no cometas un error que te lleve a tener unas sanciones específicas que ya están establecidas en la ley por tú no reportarlo como se debe o por tú no hacer el proceso de manera correcta. Pero sí es importante aprovechar la tecnología y sí buscar ayuda. Me parece que es elemental cuando ya tú estás en una etapa donde tienes que pasar a lo formal, a tener que reportarle al Estado de las cosas que tú estás haciendo en tu negocio. Usted sabe que siempre es bueno a la gente educarlo con ejemplos. Usted en su cotidianidad, en su ejercicio profesional, ¿cuáles son los errores más comunes que usted frecuenta ver en estas empresas que apenas inician, pero que, como usted señala, ameritan que comiencen a organizarse mucho mejor desde el punto de vista de un registro contable para evitar situaciones posteriores que lo lleven incluso a sanciones por parte de impuestos internos? He visto un error común en este tiempo, a raíz precisamente del crecimiento a nivel financiero y de los medios de pago. La gente toma un negocio con las facilidades que le dan las operadoras e implementa el pago por tarjeta, por ejemplo. Yo tengo mi Verifone o mi servicio de tarjeta, y parece que al entender que yo estoy haciéndolo, no tiene el conocimiento de que esa información, esas empresas adquirientes las reportan a impuestos internos. Entonces tú de este lado no reportas tus ingresos, pero ya tus ingresos están siendo reportados por terceros allá. Y de repente la gente me ha tocado el caso de que una persona tiene el servicio de págame por tarjeta, pero yo no estoy reportando nada, yo entiendo que no tengo que reportar, yo estoy informal, por ejemplo, lo estoy haciendo a mi nombre personal. Pero cuando tú vas a DGI, entonces ves el reporte de todos esos ingresos que tú tuviste con la tarjeta y le causa un caos, porque wow, no los reporté y ahora tengo que pagar las sanciones que establece la ley, que son los intereses indemnizatorios, por ejemplo, que te pone.
y los recargos que te pone DGI cuando tú no reportas a tiempo dentro de las fechas. O sea, uno de esos errores que he visto que implementan medios de pago y quizás no saben que se reporta por detrás. Otros quizás que la gente cree que eternamente nos vamos a quedar siendo informales y el sistema se está preparando para llevarnos a una obligatoriedad de pasar a lo formal, porque cada vez se va a ir cerrando la brecha de cómo tú vas a poder facturar en Dominicana, que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eso es muy importante lo que usted ha señalado, porque la gente a final de la jornada cree que vamos a seguir manteniéndonos con esos niveles de informalidad que ha sucedido siempre en la historia de nuestro país. Y como usted ha dicho, los tiempos han ido cambiando, la propia tecnología ha ido generándole facilidades al Estado para poder fiscalizar mucho mejor el tema impositivo. Y esto obliga a que las empresas tienen que prepararse para esto, para luego entonces no tener grandes pérdidas por las propias sanciones que Impuestos Internos le pueda colocar. Usted sabe que hay algo muy novedoso que ya lleva tiempo trabajándose y hablándose de eso, pero es en estos tiempos que ha comenzado a tomar más cuerpo, y es la figura de la facturación fiscal y todo lo que tiene que ver con con estos aspectos que tienen que desarrollar las empresas para tener mayor nivel de control. Por lo que usted señalaba, porque hay terceros que pueden presentarte los impuestos si tú no lo llevas tú directamente. Entonces, hay otro elemento que me gustaría acompañar ahí que tiene que ver con la factura electrónica, que también es otro de los aspectos novedosos que trae el sistema, y que sería bueno que la gente pueda tener un mayor conocimiento de esto, qué implica, cuáles serían los parámetros a seguir por parte de las empresas y además cuándo arranca todo este proceso. Bien, la facturación electrónica es un proceso relativamente nuevo, vamos a decir. Fue establecida la obligatoriedad en la Ley 3223, que fue promulgada en mayo de 2023 específicamente, y donde se crea un sistema de intercambio de comprobantes fiscales, eliminando lo que es el papel, dándole un peso entonces ahora a la parte digital. Todo este proceso tiene ahora una validez legal que la emite directamente Impuestos Internos, y en la parte de la empresa ya no se va a usar el típico sello que usábamos en las facturas, sino que hay una firma digital que le da como ese realce legal, tanto lo de Impuestos Internos como lo de la empresa. ¿Qué busca esto? Esto busca que ese intercambio se haga de manera digital, de manera práctica, que facilite el cumplimiento tributario, que elimine el sesgo del incumplimiento, ¿verdad?, y de tener las omisiones. Te elimina el costo de papel, empieza a reducir esa parte porque estamos como moviéndonos a la nueva tecnología, pero tiene un carácter de obligatoriedad. O sea, nosotros empezamos muy tranquilos porque lo escuchábamos de lejos, pero cuando sale la ley establece unas fechas específicas en las que las empresas deben entrar. Para las empresas grandes empezó desde mayo de 2024, pero para todos los demás contribuyentes tenemos hasta mayo de 2026 como fecha tope. Todo este proceso conlleva de que la empresa empiece a tomar decisiones claves, porque es un proceso que te va a requerir una conexión tecnológica, unas conexiones que tienen que ver mucho con programación, que quizás uno no lo conoce. ¿Cuál es la ventaja? Que DGI se preparó de manera muy amplia y ahora le ofrece también un método de facturar a nivel electrónico a las empresas. Ellos tienen como una pequeña herramienta gratuita para que el contribuyente que quizás no puede pagar un sistema lo pueda trabajar desde ahí. Pero es como cerrando el espacio del intercambio de los comprobantes fiscales y dándole DGI entonces como una revisión, un check, una validez. Yo lo chequeo, está bien, tú le puedes pasar el comprobante fiscal a la otra empresa. Y es importante empezar a tomar acción con esto. Hay muchas aplicaciones, las que yo uso, por ejemplo, con mis clientes, ya tienen el proceso implementado. Hay muchas empresas que tienen sistemas que ya están conectados con DGI, o sea que hay apertura y hay facilidad para conectarse con esto. Pero lo que no podemos quitar de la cabeza es que es obligatorio. Ya tú en mayo no vas a poder emitir otros comprobantes, a menos que ya estés trabajando en la plataforma con la facturación electrónica. Muy importante lo que usted señala, la fecha tope para que todas las empresas se pongan al día con este nuevo proceso que inicia la DGI. Estamos hablando de que a mayo del 2026 Correcto. Todos y todas tienen que estar preparados para lo que viene. Pero es importante algo en esa dirección.
la Dirección General de Impuestos Internos cuenta con algún tipo de apoyo técnico para las empresas que necesitan ese soporte, porque usted me dice que ellos tienen un sistema que es gratuito para las que no cuentan con un sistema digital de este nivel. Eso es importante por un lado, porque ciertamente les reduce unos costos, sobre todo a las pequeñas empresas, pero esa asistencia técnica es determinante porque no solamente va a implicarte contar con el acceso al sistema, sino cómo me organizo. Por lo que hemos explicado, mucha gente que tiene empresas no tiene esa formación académica ni técnica que le permita comprender bien estos procesos. Por lo tanto, va a necesitar un acompañamiento técnico de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ahí le dejo la pregunta: ¿existe ese acompañamiento técnico? ¿Cómo la gente puede asistir a ese acompañamiento técnico? O si necesariamente va a tener que acudir a un especialista en la materia, contratándolo para que pueda ayudarle a acoplarse a esta nueva realidad que tendremos a partir del año 2026. DGI tiene habilitado lo que es el portal exclusivo de facturación electrónica. Ahí están todos los procesos documentados, está inclusive el formato de la conexión, te va dando paso a paso lo que se tiene que hacer, pero va a ser inevitable buscar ayuda, porque a menos que tu plataforma, la que estás usando a nivel de contabilidad y facturación, ya esté conectada a nivel de programación, o utilizas la herramienta gratuita o utilizas una plataforma que ya esté conectada, pero como que por parte propia va a ser un poquito complicado que las empresas puedan entrar, pero sí cuentan ellos con todo un portal y un grupo de personas dedicadas específicamente para dar apoyo en este tema. Te dicen inclusive cuáles son las empresas que están habilitadas para ser proveedores de facturación electrónica y te dicen inclusive los pasos que se van dando para poder conectar el proceso y que haya una validez ya de todo. Pero sí va a ser elemental buscar ayuda, creo que sí. No. Definitivamente. No, pues qué bueno, por lo menos lo importante es tener un primer soporte técnico, ¿no?, de apoyo, y luego lógicamente ya entonces los ciudadanos saben que tendrán también que hacerse valer de un profesional en la materia que pueda continuar el proceso hasta que ellos logren acoplarse a esa nueva exigencia del gobierno dominicano. Finalmente me gustaría, estimada Catherine, que usted pudiera cerrar haciéndole algunas recomendaciones a esos emprendedores que han iniciado su negocio, que tienen quizá también un tiempecito ya con el negocio, pero las cosas quizás no están saliendo tan bien como ellos desean, o los niveles de formalidad que exige el gobierno le están un poco como apretando económicamente. ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar estas situaciones? Y dónde dirigirse para tratar de conseguir ayuda para seguir avanzando en sus pequeños negocios. En la actualidad existen muchas plataformas de ayuda, inclusive del mismo gobierno. Hay un impulso creciente para los emprendedores para que puedan avanzar, formaciones. Es importantísimo primero no dejarse de educar, es bueno que se aprenda. Desarrolla lo que tienes en la mano, pero también aprende otras herramientas, ventas, marketing digital, liderazgo. Es una. La otra que podría recomendarle es que cuando se sientan que ya tienen como un punto donde no pueden crecer, busquen ayuda. Si busquen una asesoría, puede ser a nivel financiero, a nivel fiscal, gente especialista en negocios que le pueda ayudar a mover su proyecto. Y también que se den el chance de hacer el proceso de prueba y error. Quizás yo empecé el emprendimiento con un enfoque, eso es testimonio personal también. Nosotros empezamos nuestra idea de negocio con otra línea que quizás no era mi carrera y en un momento tuvimos que dar el giro porque dijimos, bueno, aquí no nos funciona la estrategia, pero vamos a dar el giro. Sí, enamórate completamente de tu idea, dale con todas tus fuerzas, pero también sé flexible, de evaluar prueba y error, de validar tu negocio y darle para adelante, como diríamos, como dice muy claramente la Biblia, esforzarse y ser valiente. Para emprender hay que tener esa valentía y hacerlo. Así es, así es. Muchas gracias, mi estimada Catherine. La verdad que tenerle por aquí nos coloca informaciones muy interesantes, sobre todo informaciones actuales, para que aquellos amigos que están vinculados al mundo de los negocios, aquellos que están empezando a trabajar en esa dirección y los que tienen en su proyecto iniciar algún tipo de emprendimiento, pues sepan
que hay un conjunto de pasos que no pueden pasar, que no pueden volarse, y que hay también mecanismos estatales que ayudan a poder ubicarse mejor, orientarse, conseguir ayuda, y que sobre todo es importante siempre contar con ayuda profesionales para que puedan realmente encaminarse por el sendero de lo correcto desde el punto de vista legal, pero también lograr garantizar su inversión y que la misma logre sus objetivos a final de la jornada. Así que, amigos televidentes, esperamos que estos conocimientos conseguidos aquí sean de su interés, y finalmente pedirle a nuestra amiga Catherine que pueda cerrar con algunas palabras para nuestros amigos televidentes. Bueno, agradecida de poder agregarles valor, y estoy a la disposición. Nosotros desde nuestro proyecto estamos enfocados a impulsar a los emprendedores. Somos emprendedores que ya venimos de ahí, queremos impulsar a emprendedores, estamos a su disposición. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Calex Asesores, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también en nuestra página web www.calexasesores.com. Yo estoy a la orden y muy agradecida de verdad de la oportunidad. Bueno, les reiteramos las gracias por sus importantes conocimientos externados aquí en nuestro programa, y las puertas están abiertas de este programa para que en una próxima ocasión podamos seguir tratando otros temas parecidos. Así que a los amigos televidentes, sigan en sintonía con su canal, Voz Media, y con su programa, Conociendo Otras Fronteras. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, como siempre esperando que haya sido de su interés y que los contenidos emitidos en este programa sirvan para fortalecer sus conocimientos en los temas nacionales e internacionales. La invitación es a que sigan en sintonía con este canal y que además nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.